Entonces el estudio se titula La oración al Padre, y esta es la tercera sesión que hablamos de este tema. Sí, yo quería repetir realmente lo que ya hemos repetido, que el Padre Nuestro, qué bonito que lo podamos tener memorizado como algo más de las porciones de la Biblia que memorizamos. Estamos memorizando muchos versículos, porque dice el versículo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119, 9 o 11, uno de los dos. Pero bueno, sí está bien el memorizar este pasaje también, pero lo que no está bien es lo que hacemos con él. Muchas veces nada más estamos repitiendo algo que no tiene ningún sentido, pues lo hacemos mecánicamente y no sale del corazón. Por eso hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar viene un poco de la palabra recitar. Yo recitaba, yo me aprendía pasajes completos cuando era niño, y entonces entraba a los concursos de recitación, ¿no? Y recitaba un poema o lo que sea, repetía eso. Pero Dios no quiere que nosotros repitamos. Vamos a Mateo, que lo he recalcado, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca va a ser suficiente el decirlo. Aquí en Mateo 6, Mateo 6, en el versículo 7, ayúdale un poquito a Eugenia, está no muy lejos de Lucas, está Mateo. En el capítulo 6, en el versículo 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces no es el caso de que tú repitas 15 Padres Nuestros, ¿no? Y tú dices: ay, bueno, tengo una cita, pero a ver si puedo hacer rápido. Y entonces, no es eso. Dios no quiere eso. El Padre Nuestro es un formato a llenar. Es una solicitud de petición, en donde a lo mejor Dios pone en su formato nombre y deja ahí el espacio para que tú pongas tu nombre, no para que pongas nombre. No, pon el tuyo, ¿no? O la dirección, o pon tus datos. Ese es el Padre Nuestro. Entonces, cuando Jesús les está enseñando el Padre Nuestro a sus discípulos, no es para que ellos nada más lo repitan mecánicamente, sino para que lo usen como un formato con enseñanza para su comunicación con Dios. Nosotros sabemos que la oración es platicar con Dios. Dios es una persona, ¿verdad? Y antropomórficamente, lo digo porque esa es la palabra exacta, aunque a lo mejor no sabes qué quiere decir. Él no es como nosotros. Cuando la Biblia dice su brazo se extendió, eso no quiere decir que Dios tiene brazos, pero yo tengo que entenderlo de alguna manera, y la manera como lo entiendo, porque yo conozco lo que quiere decir, entonces usa esa similitud, ¿no? Entonces, así también Él quiere que yo me comunique con Él como una persona que es Él. Entonces yo hablo con Eugenia, tuvimos esa velada muy bonita allá en la boda, en donde la pasamos muy padre, hablamos de muchas cosas, pues no sé cuántas horas fueron, pero muy bonito, nos dijo de su boda y cómo ahí estabas en la isla, no sé qué, y bueno, etcétera, ¿no? Muy padre, pero imagínate tú que yo estuviera nada más repitiendo tonterías, ¿no? Eugenia, me encanta el agua. Eugenia, me encanta el agua. Eugenia, realmente me encanta. Este cuate, algo le está pasando, ¿no? Entonces, imagínate eso, que tú lo hicieras con Dios. Dios entiende, ¿verdad? Pero va a decir: sigue con que no, eso no es lo que quiero, perdóname. Yo quiero que tú me digas lo que tú piensas. Yo quiero que tú me digas lo que tú quieres. Yo quiero que tú me digas
tus cosas internas. Y yo estoy aquí para escucharte y que podamos tener un diálogo entre los dos y platicar extensamente. Yo te voy a hablar a través de la Biblia y te voy a decir muchas cosas y tú me vas a hablar a mí a través de la oración y tenemos una conversación maravillosa. Entonces, no es el punto de tener vanas repeticiones. Eso lo hacíamos nosotros de chiquitos, yo quizá de edad tuya, ¿vale? Allá con mi mamá nos sentaba en la noche y estábamos con el rosario. Y además después del rosario de Santa María no sé qué, ruega por nosotros. Y eran 2-3 horas. Y para cuando mi mamá finalmente acababa, estábamos todos dormidos. No es eso, ¿verdad? Inclusive hasta llega a ser pues, un poquito de rechazo y aburrido de que, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? No, Dios quiere que tú hables con Él, que tú platiques con Él. Y el Padre nuestro es esto exactamente. En esta ocasión vamos a ver, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir Dios con eso de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Bueno, pues podríamos nosotros preguntarnos acerca de la voluntad de Dios. Si yo le pido que se haga su voluntad, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es su voluntad? ¿Sé yo acaso algo de eso? Si repetimos, hágase tu voluntad 300 veces y no entiendo qué quiere decir eso, pues menos todavía, ¿no? Menos tiene sentido lo que estamos haciendo. La voluntad es la actividad del hombre más importante. Yo necesito conocer cuál es la voluntad de Dios para mí y seguirla. Hay cosas generales de la voluntad de Dios que son para todos los creyentes. Y hay cosas específicas de la voluntad de Dios que son para mí. Cuando yo conocí a Karina, ¿verdad? Yo tuve que ir a Dios y buscar su voluntad. ¿Tú crees, Señor, que esta chica realmente vivaracha, es guapa, es para mí? ¿Será algo para mí? Yo quisiera conocer tu voluntad, yo no quiero equivocarme y yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú pienses que es lo mejor para mí. Yo no quiero cometer errores y hacer mi voluntad y después vivir con ese error que ya no puedo cambiar, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que se haga su voluntad. Es el tema único que debe de dominar todo cristiano. Todo lo que hago todos los días, Dios, ¿es esta tu voluntad? ¿Debo de ir aquí? ¿Debo de responderle a esta persona así como cristiano que soy? ¿O debo mejor quedarme callado? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo me conduzco en esto o en lo otro? Cosas pequeñas y cosas grandes. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Salmos 143, Salmos 143, 10. Vamos a los Salmos 143, 10. Salmo 143, 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Realmente es maravilloso estar en el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios es el lugar de gran contentamiento y gozo. Es el lugar de gran paz y sosiego. Es el lugar de tremenda seguridad, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, sí, pero yo ya cometí errores antes por no seguir la voluntad de Dios. Bueno, pues ni modo. Dejando lo que queda atrás, vemos hacia adelante en las nuevas decisiones que tengo que tomar. Y Dios nos va a bendecir. Quiero decirte que para Jesús la voluntad del Padre era importantísima. Entonces, si lo era para Jesús, pues ¿cómo no lo va a hacer para nosotros?
Juan 6, 38. Juan 6, 38. Dice así Juan 6, 38. Juan 6, 38. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Que eso es lo que debemos decir nosotros también. Juan 4:34, unas dos hojitas antes. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Dios quiere que nosotros busquemos, hagamos su voluntad. Y mira que Jesús siguió la voluntad del Padre aún en los tiempos angustiosos de Getsemaní. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Dice así. Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba pidiendo al Padre que quizá pudiera evitar el ir a la cruz y todo lo que eso implicaría. Como humano, pues iba a ser de gran sufrimiento en muchos conceptos. Concepto físico y concepto espiritual de estar separado del Padre. Y le dice, oye, ojalá me encantaría poder no pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y finalmente pues se hizo lo que el Padre quiso y él fue de todas maneras a la cruz y lo hizo con mucho gusto para beneficio de nosotros. Bueno, pues ¿qué es entonces su voluntad? La voluntad de Dios es la ejecución de los deseos de su corazón en ti. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Él quiere que tú hagas. Sencillamente. Un corazón justo, un corazón santo, el corazón de Dios para ti. Y su voluntad penetra en todas las acciones del universo, todas las áreas de tu propia muy especial vida. Él hace que las estrellas allá 100 billones de años por allá lleguen con ciertas leyes a ciertos puntos o exploten o lo que sea, porque nada pasa a su voluntad, pero así también los detalles de tu propia vida muy singular. ¿Sí? Los más mínimos, los más insignificantes detalles de tu vida deben estar dentro de su voluntad. La voluntad de Dios no se puede separar de lo que Dios es, ¿no? De su carácter, de su persona. La voluntad nos invita a confiar en Él, que es lo que nosotros tenemos mucha dificultad frecuentemente en hacer. Me viene el problema y no confío en Dios. Que no confío que lo que me está pasando es lo mejor, porque Él lo está permitiendo. Y es su voluntad, como lo que estábamos viendo con Claudia, que fue la voluntad de Dios que ella tuviera un hijo a la edad de 40 y tantos años y que el niño saliera de esta manera, mal, y que, bueno, pues ha traído gran trastorno durante 16 años. Pero esa es la voluntad de Dios y ella ha buscado el sacar beneficio de la voluntad de Dios porque fue para su beneficio, obviamente. Y no decirle, Dios, ¿por qué me permitiste esto? ¿Cómo es posible? Mira, ya no puedo ser misionera, tengo que cuidar al niño, tengo que estar aquí. Oye, pues ¿qué te pasa? No es así, sino que ella lo vio diferente y ella se regocija en la voluntad de Dios a pesar de que es una gran
gran prueba, ¿no? Salmos 48. Salmos 48. A 48. Sí, Salmos 40, versículo 8. En Salmos 40, en el versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito que nosotros seamos personas listas para escuchar lo que dice Dios y para ejecutarlo. Y no para quejarnos. Lo que Dios quiere es que seamos personas obedientes. Y la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Hebreos 13, 21. Hebreos está al final del libro de la Biblia, por acá. Está el libro de Hebreos. Y ahí vamos al capítulo 13, 21. ¿Hebreos qué? Hebreos 13, 21. Hebreos 13, 21 dice: y el Dios de paz. Es el 20. Es el 20, pero para empezar el 21 dice: y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, realmente el hacer la voluntad de Dios es depositar nuestra confianza en Él. Yo recibo comandos, no sé si tú has estado en la Armada o has visto cuando vemos películas, ¿verdad? Pero cuando el capitán o el sargento dice un comando, la persona que recibe ese comando sencillamente lo ejecuta. Nunca dice: oye, ¿y por qué? O dice: ¿o para qué? No, no es eso. Y menos en guerra. La situación de la guerra es tan, pues, pueden morir gentes. Tú instantáneamente dices: obedezco. Y lo obedeces, ¿verdad? Y si tú entendiste la razón o no la razón, o si estás de acuerdo, no importa. Y cuanto más Dios, que es nuestro capitán, ¿verdad? Nuestro piloto. Y Él lleva las cosas bien, y Él me da órdenes, y yo las ejecuto. Después me entero que fue lo mejor para mí, pero ya lo tomo por hecho, porque tengo confianza en Él. Si tú dices que yo debo hacer esto, yo lo hago. Y se acabó. Y entonces eso es maravilloso. Entonces, al conocer su persona y su carácter, pues, ¿cómo no voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas hay que nos dicen que aman a Dios y que están dispuestas a hacer su voluntad, y pura nada en la hora de la hora? Mateo 7:21 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Sí? Te doy una orden y no la ejecutas, ¿no? Como le decía Dios a Israel: ¿no? Si no puedes con los de a pie, ¿qué será cuando vengan con los caballos? Si no puedes en este riachuelo, ¿qué vas a hacer con el río Jordán? Te pido cosas pequeñitas y no las haces. Cuando vengan las grandes, ¿qué va a pasar? No, queremos aprender a hacer su voluntad. Y por eso el Padre Nuestro incluye esta frase: hágase tu voluntad. Lo que tú quieras para mí, que se haga, Señor, que yo sé que es lo mejor para mí. Bueno, pues la realización de la voluntad de Dios más grande fue la creación del hombre mismo. La creación nuestra, Dios la hizo y le dio una inmensa capacidad de aceptar y de corresponder a esa voluntad. Y cuando el hombre fracasó allí en el Edén, desobedeciendo a Dios, ¿tú crees que su voluntad se frustró? Por nada. Dios continuó de todas maneras, Él continuó obrando para con el hombre. Y le hizo un plan de redención, un plan de santificación, para después, cuando estemos allá, también un plan de glorificación. Esa es la voluntad de Dios. Él envió a su Hijo, esa fue su voluntad, para consumar la redención del hombre y quitar esa mancha de desobediencia que traemos todos. Juan 9,
Juan 6, 29. Evangelio de Juan 6, 29. 6:29 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que Él, en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces Dios lo envió así. 9:4, aquí mismo de Juan, 9:4. Dice 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fue la voluntad de Dios el mandar a su Hijo y sacrificarlo por todos nosotros. La voluntad de Dios ha continuado a través de los siglos por medio del Espíritu Santo en el corazón de los cristianos. Aquellos que reciben a Cristo en su corazón, Él ha hecho que ellos sigan la voluntad de Dios. Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la voluntad de Dios se está llevando a cabo en este momento, en este mundo, a pesar de que este mundo no lo pela. No lo para. La voluntad de Dios se va a seguir llevando a cabo hasta el fin de los siglos. Y nosotros específicamente decimos: hágase tu voluntad. Que de todas maneras se va a hacer, pero yo quiero que se haga en mi vida. Yo lo tomo muy a mi oración, ¿no? Muy personal. Mi voluntad. Ahora, afortunadamente, porque viene la pregunta: ok, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ya me hablaste de su voluntad y esto y lo otro, pero ahora quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Me manda un telegrama, ya no hay telegramas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama? Pues, un email, ¿verdad? Email. Sí, por el iPad. ¿No? WhatsApp. Un WhatsApp, ¿no? Pues no hace eso. O un Twitter. Ándale, sí, no es así. Como hace aquí uno de mis hijos, ¿verdad? Manda mensajes en su Facebook. Dios tiene un grandioso Facebook, pero lo tiene en el cielo y Él es más grande que todas las computadoras juntas. Él tiene una manera, y esa manera es la Biblia. Al leer la Biblia, yo recibo la voluntad de Dios. Ahí me dice claramente qué es lo que yo debo de hacer. No sé si te ha tocado que tú estás leyendo la Biblia en ese día específico y tú dices: ay Dios, ¿qué voy a hacer? Esta decisión. Y de repente en ese lugar específico donde tú estás leyendo en ese momento, Dios te está hablando y te está diciendo su voluntad para que tú la sigas. La voluntad de Dios está claramente trazada en palabras en español para ti. La Santa Biblia, ahí está. Y con sencillez nos revela la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que yo tengo una brújula. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. Maravilloso. Vamos a leer segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, allá también muy atrás en la Biblia, casi al finalizar la Biblia, están las cartitas de Pedro. Y ahí está una que es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice la Biblia que es una luz, que es una antorcha.
fácilmente en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo que tiene valores equivocados, mensajes equivocados, y que me atrae y me dice, no, vente por acá, vente por acá. Yo veo la gran antorcha de Dios y digo, no, esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es realmente lo que dice la palabra. Y por eso vamos a la palabra todos los días para conocer su voluntad. La Biblia es de gran importancia en nuestras vidas, porque allí está la voluntad de Dios para mí. Salmos 119, 130. Salmos 119, 130. Salmos 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A mí me dicen que la Biblia es muy complicada. ¿No es cierto? No es cierto. Yo tengo personas que aprendieron a leer en la Biblia. Como no sabían leer, empezaron a venir a los estudios. Oye, yo tengo que aprender a leer. Pues ¿cómo voy a leer la Biblia tan importante que es? Y yo no sé leer. Y ellos aprendieron a leer la Biblia. Es más, la Biblia es precisamente para los niños de corazón. Dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los intelectuales, de los grandes sabios de este mundo, ¿verdad? Dios realmente avergüenza a los sabios de este mundo, dice la Biblia, ¿sí? Y entrega la Biblia a los sencillos, ¿sí? Bueno, pues esto es. Entonces yo tengo una Biblia, yo la leo, y poco a poco voy entendiendo bien la voluntad de Dios. Debemos examinarla cuidadosamente, estudiarla, meditarla, memorizarla. Casi siempre tengo 5 dedos, que es escucharla, voy a mis predicaciones, A ver. escucharla, leerla, leo la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, meditarla, 5 dedos, y luego la mano completa, obedecerla. Esa es lo que es la palabra de Dios. Y con ello, ¿cómo no voy a entender bien la voluntad de Dios? Ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios y de su voluntad para nosotros. Alguien me dice, sí, pero ahí no dice si hay marcianos, o si hay terrestres, seres humanos, seres no sé qué en otros planetas. Bueno, pero es que esto es para ti, no es para ellos. Yo no sé si ellos existen, y si existen, pues ya tendrán una Biblia ellos diferente. Este es para ti, humano, aquí en la tierra, para que tú conozcas la voluntad. Por cierto, ahora que estuvimos en Alemania, nos regalaron un video muy bonito en alemán, pero también en inglés, afortunadamente, para que lo pudiéramos entender. Y habla del gran universo, ¿verdad? Y cómo pues la tierra es tan especial para que sustente vida, y pues Dios la hizo especial. Si le movieras una de sus variables un poquito, ya no hubiera vida, y Dios la tiene, y son muchísimas variables, y se piensa que no hay otro así, porque es muy específico, ¿verdad? No sé, pero lo que sí sé es de que Dios ve mi propia vida, porque ve tú la tierra tan chiquitita, pues ahí dentro de la tierra estoy yo, y Él quiere que yo siga su voluntad. Primera de Juan 5:3, allá no es Juan, es Primera de Juan, que es también muy tarde ahí en la Biblia, y atrás, después de Pedro, 5:3. Primera de Juan 5:3. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú realmente quieres agradar a una persona y te da comandos y tú dices, ay, dame más, hacer un poquito, yo me echo más, dime cuántos, dime más. Entonces los mandamientos de Dios para el cristiano no son nada gravosos. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Salmos 119, 47. Salmos
119, 47. Salmo 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Qué bonito que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios abarca todo lo espiritual y lo material también. Comida para mi alma. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios es para mí. ¿Cuántos ejemplos podemos tener de lo práctico, de lo sabio, de sus páginas? La palabra de Dios. Yo me acuerdo, Eugenia, que yo vine a Cristo hace ya 35 años. Y cuando yo descubrí la Biblia y empecé a leerla, fue tan maravilloso para mi vida. Una persona con maestría y no sé qué, y otro idioma y no sé cuánto, y yo nunca había leído la Biblia, nunca, la había abierto yo, ¿verdad? Y cuando la abro y empiezo a encontrar estas maravillas. Me acuerdo que la persona que me empezó a enseñar un poquito de la Biblia, de repente agarraba la Biblia y me decía, escucha, Carlos, y empezaba a leer. Qué maravilloso, qué bonito. Me acuerdo específicamente una noche que yo estaba sentado en el suelo y empezó a leer el libro de Proverbios, así el capítulo 1, capítulo 2. Y yo escuchando, ¿qué es esto? Yo nunca en mi vida había leído cosas tan maravillosas, tan bonitas. Bueno, pues ahí está todo eso en la Biblia. Los proverbios, que son los consejos de Dios. Los salmos, que es la consolación de Dios. El Evangelio de Juan, que es el amor de Dios. El libro de Efesios, que habla de los lugares celestiales en Cristo, y así toda la Biblia, ¿eh? Que tú podrías decir, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Tú dices, tengo 66 libros favoritos. ¿Cómo ves? Porque todos tienen algo muy bonito, muy importante que decir, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y ahí conozco yo la voluntad de Dios. Claro que no es suficiente leer y conocer todo lo que dice la Biblia, sino aplicarlo a nuestra vida diaria con el poder de Dios. Muy importante, porque hay cosas que yo no podría jamás hacer sin el poder de Dios. Por ejemplo, dice, dar gracias a Dios en todo. Uy, yo estoy seguro, Valentina, que esta mañana tú no estabas dando gracias a Dios de que se te perdieron tus anteojos de nadar. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios de que se me perdió eso? ¿Verdad? Pero después dio gracias a Dios de que nos encontró. Pero bueno, pero dice la Biblia que debemos gracias a Dios en todo. Pues solamente con Dios puedo dar gracias a Dios en algunas cosas que la verdad es dificilón. Entonces tengo que buscar el poder de Dios para que su voluntad se aplique a mi vida. ¿Sí? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Vamos a ver. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él hace que yo haga, ¿no? A veces no lo hago yo, en realidad nunca lo hago yo, Él siempre lo hace, y eso es maravilloso también en nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere para mí, y por eso en el Padre Nuestro Él la incluye y Él dice, decimos nosotros, hágase su voluntad. ¿Cuál crees tú que pudiéramos decir nosotros sería, en términos generales, la voluntad de Dios? Hay 3 o 4 cositas que tú dices,
Esa es la voluntad de Dios para todos. Te las voy a mencionar. Te voy a dar 3. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre se vaya al cielo, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Vamos a Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el hombre sea salvo. Entonces, número 1, la voluntad de Dios es de que el hombre sea salvo. Eso es lo que Él quiere. Muchos no van a ser salvos, pero la voluntad de Dios es que fuese. ¿Sí? 2, ¿cuál sería otra cosa que tú podrías decir en general para todos los creyentes, para todos que Dios tiene dentro de su voluntad? Bueno, pues sería que la voluntad de Dios es de que seas santo. La voluntad de Dios es de que tú seas santo. ¿Qué quiere decir eso? De que tú estés constantemente limpiando tu vida, limpiando tu vida, limpiando tu vida y llegando a ser más como Cristo. Tomando el título de cristiano, ¿eres cristiano? Pues actúa como Él, ¿no? Entonces Él quiere, su voluntad es que nosotros seamos santos. Eso es un poco, a veces, difícil de concebir por las nociones equivocadas que tenemos. Pensamos que los santos son personas especiales, que Dios tuvo y que hay que canonizar. No. Es más, ¿no te han dicho, hoy es el día de tu santo? Sí, hoy es el día de San Lita. ¿Y quién fue? Pues fue una mujer que no, fue espectacular. No, ella sí, ¿no? Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Todos los cristianos son santos. Algunos no lo viven, pero en título, en posición, somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartados. Estamos apartados para algo, apartados para Dios. Y Dios quiere que nosotros, poco a poco, tengamos la condición de santos igual al título de santos. Que empieces a vivir el título que tienes, ¿sí? La voluntad de Dios es de que seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Ahí donde estabas en Timoteo, Eugenio, un poquito para atrás, 3 hojitas, está Tesalonicenses. Y es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ahí está, mira. Versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que cada uno dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es de que seamos santos. ¿Sí? Una tercera cosa que es para todos también dentro de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios es de que estemos llenos de Dios. Esa es la voluntad de Dios, de que estemos llenos del Espíritu Santo, estemos llenos de Dios. Efesios 5, 18. Muchas veces nosotros no estamos tan llenos de Dios. Tenemos a Dios ahí adentro, le hemos pedido que habite en nuestro corazón, Él habita en nuestro corazón, pero ¿sabes qué? Lo tienes en un rinconcito por allá, amarrado para que no te venga a molestar. Eso no es lo que quiere Dios, sino que estés lleno de Él, realmente. Efesios 5, 18. ¿Qué dice Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
Si te vas a embriagar de algo, embriágate de Dios. Llénate de Él cuando más puedas. Esa es la voluntad de Él, que estemos llenos de Él. Bueno, pues son 3 cosas de la voluntad de Dios que es para todos nosotros, todos. Y luego viene la voluntad específica para ti. Yo pensé que la voluntad de Dios para mí, no para Lita, para mí, era de que yo me quedara soltero. Pasaban los años, Lita, y nadie me pelaba, nadie. No, no es cierto, sino que sencillamente, pues no era el tiempo, ¿verdad? Y pasaron los años y yo dije, bueno, la voluntad de Dios es de que yo sea como Pablo. Yo no sé si él estaba casado antes o no, pero cuando ya está escribiendo las cartas, pues él está de soltero o de viudo, ¿verdad? Y dije, bueno, pues dentro, ¿por qué no? Tengo mucha libertad, puedo hacer muchas cosas, puedo viajar, predicar por todos lados, ¿verdad? Y muy bien, hasta que llegó una güerita. Aquí llegó, se sentó ahí donde está sentada, ¿verdad? Y empezó a echarme ojitos. Y dije, no se puede, ¿sí? No se puede, como decía un predicador hace unos días, de unos sacerdotes de una religión. Y decía, pues, en donde se exige que tienen que ser solteros, celibato. Y entonces dice que hasta que conocieron una bella chica y cambió todo su narrado. Y adiós. Y fueron y se casaron, ¿no? Entonces así fue aquí también. Que bueno, entonces la voluntad de Dios para mí fue que finalmente yo me casara. Pero la voluntad de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Daniel Anderud está en este momento en Costa Rica de misionero, ¿verdad? Y en Alemania está en esto, lo otro, y en África hay misioneros o predicadores que, mil cosas. Unos tienen 2 hijos, otros tienen 10, otros tienen, no sé, mil situaciones. Cada uno con el plan de Dios, la voluntad específica para ti. Tú tienes que encontrarla. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Ya sé que Dios quiere que sea salvo. Pues ya lo soy porque tengo a Cristo en mi corazón. Dios quiere que yo sea santo. Sí, Dios, estoy limpiando mi vida. Mira, ya no me enojé con el cliente aquel y ya no le pegué antes, les daba un guamazo. Ahora ya no, esto lo otro. Ahí voy. ¿Ah? Dios quiere que esté lleno de Dios. Hablo de Cristo, les digo, traigo mi Biblia, ¿verdad? Ando por todos lados, hablando del Señor como lo más importante. Bueno, estoy haciendo eso, Dios, pero ahora quieres algo muy específico para mí. Dime cuál es la voluntad específica para mí. Hágase tu voluntad en mi vida. Parte de mi oración a Él es eso. Dios, dime qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a la hermana de mi esposo? ¿Cómo trato a mi mamá? ¿Cómo trato, no sé, mil cosas, ¿verdad? Que ya son muy específicas de la situación tuya, tu esposo. Bueno, es tuyo nada más, no es de otro. Entonces es una situación muy específica que Dios tiene para ti. La voluntad de Dios es clara, es sencilla, realmente no es tan complicada. No hay excusas para no conocerla y para no seguirla. Juan 7:17. Juan 7:17. Vamos a ver qué dice Juan 7:17. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dijo Jesús, ¿verdad? Pero lo podemos decir nosotros. Yo confirmo que Dios es Dios al hacer su voluntad, porque yo veo cómo lo que Él hace en mi vida es lo mejor, ¿sí? Seguir su voluntad. Bueno, te quiero preguntar específicamente a ti si tú estás siguiendo la voluntad de Dios. Bueno, pues claro que es por pasos, ¿verdad? Primero, cuando nosotros entramos, ¿verdad?, a primaria, pues no estamos en física, estamos en la A y además es una grandotota casi, es todo el pizarrón, ¿verdad? Porque apenas podemos con eso. Después nos ponen otra, se llama la B, y dices, híjole, yo la tengo que aprender 2,
No, está muy complicado. Y así, ¿verdad? Pero con el tiempo, dice, no, espérate, olvídate de eso. Ahora estoy en física nuclear y no le entiendo nada. Pero bueno, pues ya puedes leer y otras cosas. Así también la voluntad de Dios. Él va haciendo cosas muy generales al principio y lo más profundas y más profundas y más profundas en tu vida. Lo importante es poder decir, sí estoy haciendo lo que dice Dios. Cuando Dios me da un comando, sí lo llevo a cabo. A lo mejor es un comando del bebé. Ya no quiero que te emborraches. Ay, si soy cristiano, bueno, pues sí, pero te emborrachabas antes, bueno. No, pues ya no. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo que es el comando para él? Tú estás más avanzado. A ti ya no te dice eso, a ti te dice otras cosas más profundas, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿estás tú siguiendo la voluntad de Dios? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vamos a ver qué dice Romanos. Después de Juan, este libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ah, pues sí, no debo de andar como los que están allá afuera en el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Ah, pues ahí está la clave. A medida que me voy saliendo del mundo y ya no vivo como Él, a medida que voy renovando mi mente, porque la Biblia está entrando y está entrando y está entrando, voy a conocer con mayor facilidad la buena, agradable voluntad de Dios. ¿Sí? Y Marcos 3:35. Marcos 3:35. Marcos 3:35. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios tiene un gran compañerismo con Dios, hay una gran comunicación con Él, contrario al que no hace la voluntad de Dios. Entonces yo te estimulo a que en tu oración, ¿verdad?, al Padre, incluyas esto. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En mi vida. Yo necesito hacer las cosas que Dios dice que yo debo hacer y no estoy haciendo. ¿Qué pasó? Ahora, Él no te va a decir cosas que a lo mejor todavía no puedes con ellas. Entonces Él te dice cosas que sí puedes con ellas, pero que no estás haciendo todavía. Y de esas eres responsable, no de aquellas que tú no conoces, ¿no? Y Dios te dice, ¿qué pasó, bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con por qué te enojas ahí en el banco y no sé qué? No, pues ¿qué pasó? Eso no se vale para un cristiano. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Y luego continúa, así en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Que será, pues yo creo que el tema de la semana entrante, porque ya estamos en la hora. Bien, vamos a ver qué quiere decir eso. Así en la tierra como así en el cielo como en la tierra. Pero yo creo que es muy bonito, es muy maravilloso que nosotros pidamos eso. Dios, yo quiero estar en tu voluntad. No sé si estoy confundido, o realmente no lo estoy. No obedezco, esto, lo otro, hago berrinches, dice que le pego al vecino y soy un verdadero lío. Es más, la policía viene detrás de mí cada rato. No es cristiano eso. Dios, quiero hacer tu voluntad. Yo, parte del Padre nuestro. ¿Ok? Ahora, parte de esa voluntad es que hablemos a otros de Cristo. Hoy precisamente estuve con Eugenio, se llama, ahí en los Casilleros. Eugenio es aquel cristiano, no sé si te acuerdas, que tuviste que pagarle no sé qué porque perdió la América y una apuesta que hiciste con él, ¿verdad? Pócatelas. Y entonces me dijo, inclusive Eugenio me dijo, oye, pues tu papá lo debe pagar por esto. Y no sé qué hicieron ahí, no sé cómo le pagaste.
refresco, no sé qué. Este Eugenio tiene dos niñitas, una de 14 y una de 11. Y es la voluntad de Dios que yo le dé Cristo, pero me estoy metiendo por el lado de sus hijas. Oye, tus hijas deben ir a los estudios, son bien bonitos, no sé qué, son para los niños. Y se interesan. Ay, ¿sí? No sé qué. O sea, a lo mejor no podemos jalar, porque cuando le dije de él, no estaba interesado. En fin, ¿no? Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que vayamos al mundo a predicar la palabra de Dios para mí y para los demás. ¿Sí? Bueno, pues, ¿cómo ves? ¿No? Para hacer la voluntad de Dios, Cristo debe de estar en el centro de mi vida. Debe ser el Señor y dueño de mi corazón. ¿Lo es? ¿Es realmente dueño? ¿Él manda en tu vida? ¿Es tú, Señor? ¿Le has pedido que esté en el mero centro de tu corazón y sea el Señor de tu vida? Pues Él va a ir así, empieza todo, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer su voluntad si es mi Señor? Si no es mi Señor, pues ¿cómo voy a hacer su voluntad? Yo ni lo conozco, ¿no? Pues no, ¿verdad? Entonces lo primero que tienes que hacer es de que Él sea el Señor, dueño, amo de tu vida. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta noche por este mensaje de hacer tu voluntad. Sabiendo que lo primero es que tu voluntad es de que nosotros seamos salvos. Que tengamos nuestro boleto al cielo. Para poder usarlo cuando ya partamos de aquí. E ir a ese precioso lugar contigo. Señor, gracias porque ese es un boleto que tú regalas a todo aquel que quiere y extiende la mano. Gracias porque yo lo tengo ahora en mi corazón, es muy mío. Tengo la certeza de irme al cielo. Esa es tu voluntad para mí. Gracias, Señor, y ahora quiero extenderlo a otros también para que ellos tengan lo mismo. Y si hay alguna persona aquí que no tiene ese boleto, que no está seguro de que el boleto es suyo ahí en su corazón, pues que le pida a Cristo que entre a su corazón, que lo haga el Señor y dueño de su vida. Así de sencillo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.